Conversarte es un espacio en el que compartimos experiencias de personas creadoras en las diferentes manifestaciones artísticas, dándole voz a los sentidos, a las letras, a las imágenes, a los sabores, en fin, al arte de los no hegemónicos. Mi nombre es Jenny González y junto a nuestro equipo de hacedoras y hacedores culturales les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a un nuevo encuentro de Conversarte. La pintura no solo se materializa en telas, concretos y otros objetos inanimados. La pintura también es móvil y está en constante transformación. El episodio de hoy es un encuentro con el arte del tatuaje, cuando el cuerpo es el propio lienzo. Conversamos con Rubén Verguizas, tatuador y yogui español residenciado en Tenerife, Islas Canarias, quien rodeado de tintas, bosquejos y diversas propuestas del diseño y el color, nos relata sus inicios como creador, como el gran dibujante que es, y su entrada definitiva en el arte del tatuaje. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a Conversarte. Saludos a todos los oyentes. Es un placer estar aquí. Antes de nada quiero pedir disculpas si en algún momento se escucha a mi hija Alma, que está aquí, tiene 2 añitos y bueno, puede que en algún momento se la escuche algún gritito o alguna voz. Pido disculpas. Bueno, empecé como muchísima otra gente, desde siempre dibujando desde niño. Pues me gustaba copiar portadas de libros, de discos, me gustaba copiar grabados de Rembrandt, recuerdo, esculturas de Miguel Ángel. Y bueno, a la hora de entrar en la universidad intenté entrar en Bellas Artes una primera vez, suspendí el examen de ingreso, no sabía muy bien dónde iba, pero eso la verdad que me vino bien para reforzar un poco mi intención de querer dedicarme al arte y me metí en una academia para prepararme. Ahí siento que es donde más aprendí en cuestión de técnicas de dibujo sobre todo, con el carboncillo, de trabajar con modelos al natural, con esculturas, etcétera. Y bueno, la segunda vez que me presenté sí aprobé el examen ya para ingresar a Bellas Artes y fue toda una decepción, como le pasa y le ha pasado a muchísima otra gente. La carrera para mí fue un chasco. Claro, tras una crisis decido irme porque no le veía ninguna salida a aquello y empiezo a probar pues siempre trabajos como un poquito aventureros, interesantes, diferentes, y de esta manera acabo en la Legión Española, donde estuve casi 4 años y como militar estuve 5 años. Y bueno, estando de misión humanitaria en Kosovo en el 2001, pues empecé a tatuar con una maquinita casera, hecha con el motor de un Wallman, con un boliví, con una aguja de coser, pues empecé a tatuar a todos mis compañeros. Se corrió la voz y venían de otros destacamentos a tatuarse conmigo. Nadie se creía que yo no había tatuado nunca y desde luego aquello fue para mí un flechazo total. Y vi que me quería dedicar a ello. Así que cuando vuelvo empiezo a buscar información, que en aquel momento era casi imposible porque nadie te contaba nada, era un mundo muy muy cerrado. El mundo del tatuaje no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Y bueno, tras mucho probar y tal, en el año 2003, ya estando en Tenerife, consigo que me acepten como aprendiz en un estudio y estoy allí 3 años pues haciendo un aprendizaje a la vieja escuela, pues observando muchísimo cómo tatuaban,
limpiando, dibujando, atendiendo a la gente, etcétera. Y por fin en el año 2006 decido abrir mi propio estudio, Perraca Rock, en Santa Cruz de Tenerife, y ahí es donde ya realmente empiezo yo a formarme como artista y como tatuador, estando ya solo, con muchísimas horas de tatuaje, de dibujo, de estudio. Ahí es donde siento yo que crezco ya como artista. De hecho, empiezo a probar otras técnicas. En el año 2010 empiezo a pintar mis primeros cuadros por primera vez, porque en la facultad nunca llegué ni a pintar. Y bueno, pues de esto hace ya casi 15 años. Pues en Perracarro, por ejemplo, ¿no? Han pasado ya muchos otros tatuadores. Yo he formado a varios aprendices, han pasado alumnos de Bellas Artes en prácticas, incluso de ciclos formativos o de módulos de grado superior de arte. Y ahora, por ejemplo, actualmente he vuelto a mis orígenes y lo gestiono como un estudio privado. Trabajo yo solo en el estudio, sin abrir al público. Siempre desde el principio trabajé con diseños propios, personalizados, y por supuesto con la música rock súper importante para el estudio. En un intercambio de ideas que nos ha hecho pensar en la película The Pillow Book, donde el cuerpo funge como soporte de la escritura, Rubén Verguizas, en relación al tatuaje, nos da su opinión sobre este arte que torna los cuerpos en lienzo, donde múltiples búsquedas se unen a la voluntad de la persona tatuada por cambiar la propia apariencia, no solo desde la forma exterior. Sí, en el tatuaje el cuerpo es el lienzo y eso me parece mágico, ¿no? Me parece un regalo. Es una de las razones por las que me atrajo tanto el tatuaje desde el principio. Trabajar con un lienzo vivo, que es la piel, y además cada piel es diferente. Por eso es tan difícil aprender a tatuar, porque siempre cambia. Pero sí, el tatuaje además es una transformación eterna. No solo externamente, sino internamente. Eso es algo que la mayoría todavía no percibe ni entiende. Yo siento que es un rito de iniciación, donde a través del dolor la persona se supera a sí misma, para transformarse mediante el arte, para vencer miedos o enfermedades, para unirse eternamente a otras personas amadas, para mejorarse y embellecerse y ser tal como desean ser. El tatuaje es una afirmación de lo que son y de lo que quieren ser, sí. Un juramento solemne, hecho con sangre, tinta y dolor. Es un ritual mágico, sanador, espiritual. Para mí traspasa la estética y las modas. Yo me siento como el chamán. Yo me siento como el chamán artista, como el maestro, el sanador que realiza el proceso y que ayuda a la persona. Obviamente esto es más fuerte cuando la persona que se tatúa pues es consciente de todo lo que ocurre y lo comparte. Vamos, que también siente lo mismo. En ese caso el proceso puede ser muy, muy potente. Para mí la belleza y la pureza del arte es muy importante. Además le he dedicado y le dedico muchísimas horas, muchísimo esfuerzo a mejorar artísticamente, técnicamente. Pero incluso esto pasa a un segundo plano ante la importancia del significado y del sentido profundo del tatuaje. Para mí es muy importante cuando siento que estoy ayudando a sanar a la otra persona.
Me siento conmovido cuando es una persona mayor que nunca se ha tatuado porque antes estaba mal visto y que al final deja atrás sus miedos y se atreve con ilusión, con valentía. Es algo muy emotivo, ¿no? También, por ejemplo, cuando es alguien joven, que sé que cuando yo me muera, pues va a seguir llevando mi arte en su piel. Es bonito de pensar eso también. A lo largo de nuestra conversa, preguntamos a Rubén Berguizas cómo se observa frente al hecho inevitable de ver que su obra, luego de hecha, se va, tal vez para siempre. También indagamos sobre la ética del tatuador en relación a la obra de otras u otros colegas. Pues sí, qué curioso. Creo que seguramente es una de las cosas más difíciles, ¿no? De ser tatuador. Haces tu obra y se va. y bueno, incluso muchas veces para poder mostrar el trabajo es difícil, porque a veces el tatuaje recién hecho, aunque le saques fotos, no salen con buena calidad porque está recién hecho por los brillos de las cremas, etcétera. Y a veces necesitas que vuelva la persona para sacarle unas buenas fotos y no todo el mundo vuelve. Y bueno, pues no puedes enseñar correctamente ese trabajo. Yo, por ejemplo, me encanta hacer piezas grandes, de cuerpo entero, espaldas, normalmente de temática oriental. Son trabajos que necesitan de muchísimas horas y mucha entrega y mucho sacrificio por parte de la persona que se tatúa. Y bueno, no siempre se acaba en el trabajo. Una vez leí en un libro de Oriyoshi III, una de las figuras contemporáneas del tatuaje japonés, que tú sabes cuándo empiezas un trabajo, pero no sabes nunca cuándo lo acabas. Tengo, por ejemplo, el caso de un amigo, porque además cuando normalmente haces este tipo de trabajo, la persona, aunque llegue siendo un desconocido, normalmente acaba siendo amigo, pues que le empecé un tatuaje hace más de 14 años, antes de abrir mi propio estudio. Un tatuaje de medio cuerpo. Estuvo sin venir 9 años. Vino durante varios años a continuarlo. Estamos hablando de un trabajo muy grande. Además, él es una persona muy grande, con un cuerpo grande. Y ahora, por ejemplo, llevo otros 2 años sin venir. Y no sé cuándo lo acabaré. Y es un trabajo, bueno, que me encantaría acabar y que me encantaría enseñar. Bueno, es más difícil mantener una constancia y una línea de trabajo si el cliente no se compromete. Eso es fundamental. Bueno, respecto, por ejemplo, al trabajo de otras personas, yo siempre lo he visto como algo muy delicado. Yo, por ejemplo, no continúo trabajos de otra gente, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, que ya no esté, por ejemplo, en este caso en la isla, en Tenerife, que a veces ha ocurrido, tatuadores que se van y tal y no vuelven, o que por lo que sea haya una mala relación entre, en este caso, el cliente y el tatuador. Y si es posible, a mí pues me gusta llamar al tatuador y hablar con él y ver si es posible. Y si es posible, por ejemplo, pedirle permiso, o si lo quiere acabar él. Bueno, siempre intento que haya primero como un contacto entre ellos dos. Pero vamos, no es algo que me guste, aparte que cada uno tiene su propio estilo. Otra cosa es, por ejemplo, cuando es un trabajo mal hecho. Si hay que tapar, si hay que hacer un cover, porque la persona está a disgusto, pues eso lo veo de otra manera. Si es un mal trabajo, pues hay que taparlo o arreglarlo.
Y finalmente, en nuestras ansias de conocer más del trabajo del tatuador Rubén Verguizas, le pedimos que nos hablara de su fusión espiritual, tatuaje, yoga, creación, arte y por fin, hacia dónde va su tienda, su proyecto Perraca Rock. Me parece muy interesante que me hagas esta pregunta, porque, bueno, me obliga como a verbalizar algo en lo que pienso muy a menudo, como un sentimiento y una intuición que tengo, pero de la que no suelo hablar. Para mí está íntimamente relacionado en mi vida cada vez más. Yoga, creación, arte, tatuaje. Para empezar, el yoga para mí es arte. Pero además, como te comentaba, en el rito de iniciación del tatuaje, en la sanación que se produce, yo cada vez soy más consciente de que ahí se liberan una serie de energías, normalmente pesadas, o sí, podríamos decir incluso negativas, que suelta la otra persona, ¿no? Va soltando el dolor, va soltando todo eso que le puede lastrar, y de alguna manera eso me afecta a mí, ¿vale? Eso me lo acabo comiendo yo. ¿Qué ocurre? Que hace años eso lo que me producía era dolor físico, dolor emocional, y de alguna manera ese dolor es el que me llevó hacia el yoga. Así es como conecto yo con el yoga hace algo más de 7 años. En aquel momento no lo entendía qué era lo que estaba pasando, pero ahora cada vez lo veo más claro, ¿no? El yoga a mí me ayuda a limpiar todo eso, me ayuda a canalizar, a tener una energía y una vibración cada vez más alta, y a ser más consciente de la sanación que estoy haciendo en el proceso de tatuaje. Además mejora mi salud corporal. Normalmente en el tatuaje pues uno suele tener malas posiciones de la columna, de la espalda, del cuello, etcétera, y bueno, y canaliza las energías. Yo siento que a través del yoga canalizo mejor las energías para poder ayudar a la persona con la que estoy tatuando. Siento que es un círculo ahí que casa muy bien, que me ayuda con la creación, por supuesto, y además que se ha convertido en mi camino de vida. Ahora mismo es un pilar fundamental, una base sólida en mi vida, el yoga. ¿Hacia dónde va Perraca Rock? Pues una pregunta muy interesante, porque ahora que me camino hacia los 15 años, desde que creé Perraca Rock, siento como la idea original se va diluyendo, como Perraca Rock fue una idea y un personaje, un estilo de tatuaje, una concepción del tatuaje que ahora, 15 años después, cada vez me siento menos identificado con ella, y siento que Perraca Rock va diluyéndose, y Rubén Verguizas como artista, como tatuador, como yogi, va cogiendo cada vez más fuerza y más cuerpo. Y bueno, no te sé decir exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero creo que va a haber cambios muy grandes en breve, para mejor siempre, por supuesto.
agradeciendo profundamente a nuestro querido Rubén Verguizas por habernos dado un poco de su tiempo conversando con nosotros desde su estudio en Tenerife y augurándole muchos más éxitos en sus nuevos proyectos, las y los invitamos a hurgar en varias de sus creaciones visitando el Instagram ruben.verguizas_perracarrock, donde por cierto también tienen otros de sus contactos por si acaso quieren hacer una cita con este gran artista. Muchísimas gracias, Jenny, por haberme invitado a conversarte, por haberme hecho estas preguntas tan interesantes que además me han hecho reflexionar y verbalizar tantas cosas dentro de mí. Y bueno, te deseo muchísima suerte con este proyecto que está muy bien, muy interesante, y por darnos voz a los artistas. Un abrazo muy fuerte desde Canarias, desde España. Con el deseo de que les haya gustado este podcast, les extendemos un gran abrazo a todas y todos, y desde este plano, con creadoras y creadores, les invitamos a un nuevo encuentro en Conversarte.